del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salieron de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atacarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atacados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús, le dijo: de lejos corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, que estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Quisiera compartirles en esta todavía mañana este consejo con el tema: la importancia de la libertad. ¿Cuál es el tema? La libertad es buena, porque nadie quiere ser esclavo de nada ni de nadie. En el texto que hemos tomado como punto de partida, esta misma historia se repite en diversos capítulos de los evangelios sinópticos. Es decir, en el libro de Mateo, en su capítulo 8, por allá por el verso 28, narra esta misma historia acerca de los endemoniados de Gadara. También en Lucas capítulo 8, a la altura del verso 26, habla acerca de esta misma historia. Y en el punto que hemos tomado de partida, Marcos capítulo 5, habla acerca de esta historia. La historia que estamos hablando es un hombre que textualmente dice la Biblia que vivía en los sepulcros, allá por los cementerios. Y este hombre, en diversas ocasiones, quizás por su familia o las comunidades circunvecinas, había sido intentado aplacar la ira, la condición que le albergaba. Este hombre, la Biblia dice que estaba endemoniado, de manera que dice que lo habían tratado de controlar y le ponían grillos, lo ataban con cadenas, pero los grillos y las cadenas habían sido hechas pedazos por el individuo que estaba poseído, cautivo o endemoniado. De manera que esta condición en este hombre se había convertido en un caos social. Me imagino que sus parientes, sus familias estaban un poco apenados y quizás más avergonzados acerca de la condición que albergaba a su pariente. De manera que la sociedad había tratado de detener el cauce en el que estaba este hombre, y lo ataban con grillos, con cadenas, pero una vez más la desmenuzaba. Como si fuera poco, este individuo se había convertido en un caos tal que la Biblia dice que nadie podía pasar por allí. Es decir, habían hecho olvido, echado al olvido
a los parientes que estaban sepultados en el sepulcro o en los sepulcros donde este hombre estaba. ¿Por qué? Porque este hombre, todo el que pasaba por allí, la Biblia dice que lo apedreaba. Señores, cuando analizamos esto con cuidado, nos podemos dar cuenta en la presión social que tenían quizás los comunitarios del sector. Nos podemos dar cuenta el gran caos y la gran vergüenza que sentía su familia, porque tenían un pariente que estaba endemoniado, un pariente que le daba zozobra al sector, se había convertido en un problema para la sociedad y todos estaban buscando solución para él. El detalle estaba en que no la encontraban, porque el hombre, la Biblia dice que tenía legiones dentro. Cuando usted analiza esto, este hombre tenía legiones de demonios. Es decir, que no tenía un demonio, no tenía dos demonios. Cuando usted analiza esto conforme a un centurión romano que se le era asignada legiones de militares a su servicio, usted se puede dar cuenta que una legión podía contar de 2,000 hasta 6,000 demonios. Si analizáramos esto con cuidado, cualquiera de las que le he mencionado es mucho. Porque si un hombre con un demonio, escuche esto, era capaz de autodestruirse, imagínese una persona que pueda tener 5 demonios o 7, como la Biblia textualmente habla de una mujer que tenía 7 demonios. ¿Alguien me dice adiós? Es decir, que este hombre era un problema para la sociedad, era una vergüenza para la familia. Y quizás él intrínsecamente quería ser libre, quería cambiar de vida. Quizás en algún momento, por el aspecto que la Biblia menciona de él, se miraba las manos y veía que sus uñas no estaban tan delicadas como antes acostumbraban a estar. Se veía el aspecto y quizás decía: ¿qué pasó conmigo? Pero lo cierto es que él estaba fuera de su juicio cabal. No podía valorar en el extremo que él ahora se encontraba. Alguien bendice al Señor en esta mañana. Y eso suele pasar, que las personas cuando están bajo un cautiverio, bajo una condición demoníaca, puedan perder el norte, puedan perder el rumbo, puedan perder el sentido de la vida. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. Lo cierto es que humanamente se habían hecho esfuerzos importantes para tratar de controlar lo que a este hombre cautivaba, pero no podía. Lo cierto es que Jesús está en una región opuesta a Gadara y decide cruzar hacia Gadara, donde está el hombre que se había convertido en el problema para la comunidad, pero que a pesar del problema que se pudo haber convertido, también sus parientes, su familia, habían perdido la esperanza de que su pariente volviera a casa. Siempre que hablo de esta historia, trato de mencionar cuál sería el sufrimiento de su madre. ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Cuál sería la condición en la que su madre se encontraba al ver a su hijo en estas condiciones? ¿Alguien me dice adiós? Yo cuando pienso en esto, obviamente trato de pensar que esta madre sufría muchísimo viendo a su hijo en esta condición.
Porque aquí no hay un padre ni una madre que pueda decir, aleluya, que no le afecte la condición que sus hijos puedan estar. Siempre a los padres nos va a importar, y esto los hijos tienen que saberlo. Nosotros como padres siempre tenemos el interés de que nuestros hijos estén bien, de que no le haga falta. Pero a veces los hijos creen que si mandamos mucho y le corregimos es porque mucho fuñimos, por no decir como ellos dicen, sin a veces pensar que todo eso que fuñimos o jota es sencillamente por el amor que le tenemos. Y muchas veces nosotros estamos como la mula o la burra de Balaán, viendo lo que hay allá de aquel lado, y los hijos no lo están viendo como Balaán, pero nosotros sí lo estamos viendo. Y como no queremos que choquen a la pared y que le vaya mal, entonces por eso le corregimos, le advertimos y le enseñamos. A veces ellos no tienen esa misma percepción de lo que nosotros estamos señalando, porque ellos creen que nuestro único objetivo como padre es fregarle la vida. Pero no es así, hijo. Nuestra intención es que te vaya bien, que sea de larga vida y que no tropiece en las piedras que nosotros tropezamos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Enciéndanme la luz de allá atrás. Alguien puede adorar a Dios, a su nombre. El de abajo, ahí mismo. Aleluya. Pero prenda el... Amén ahí. Escuchen. Habían buscado la forma de que este hombre pueda ser libre, pero no la encontraban. Digan, no la encontraban. Si lo traeríamos a este tiempo, quizás a este muchacho le dieron su bañito de ruda y de rompe Saragüey, de Amanzaguapo. Diga conmigo, pero no prosperaba. Quizás a este muchacho lo llevaron al mar a tirarse 3 baños para atrás. Quizás lo llevaron al río a darse un baño con un pan seco y vino tinto, pero no lograron nada. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque el diablo no puede ser echado fuera por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque las tinieblas operan en unidad. Las tinieblas operan de manera secuencial en la vida del individuo. Tanto así que el demonio que echan fuera de un cuerpo, Mateo dice que se va por lugares secos, buscando dónde reposar, pero no hallando dónde reposar. Dice que se va de tiempo en tiempo a la casa de donde ha salido, y viendo que la casa está barrida y adornada, dice que viendo el descuido del individuo, dice que se va y busca 7 espíritus peores que él, y vienen y posan en el cuerpo de donde han salido. Notamos aquí el sentido de la unidad en el que operan los demonios. Señores, siempre he dicho y hoy voy a repetir que si la iglesia de Cristo operara en esa unidad, el infierno temblara a la presencia de la iglesia. ¿Y por qué le digo eso? Porque muchas veces, entre comillas, no decimos ser iglesia, pero tenemos nuestros sembrados aparte. A veces la iglesia no opera en el sentido unos contra todos y todos contra uno. No. Tenemos nuestra propia siembra.
propios planes. Y quiero abrir un paréntesis. Nuestra propia vida, y que nadie se meta conmigo, que a nadie le importa. Yo soy grande y me gobierno y me mantengo. Gloria a Dios, que por lo menos ya dejaste de ser carga para tus padres. Alabado sea el Señor. Pero a veces eso que usted ve privando de muy mero macho, que no le pique una hormiga. Señores, a veces nosotros perdemos la capacidad pensante de ver la capacidad y el poder de una picada de una hormiga. Hay gente que se ha muerto de una picada de hormiga. ¿Usted no sabía eso? Le pica una hormiga y se arrascan y se le hace un hoyo. Pero lastimosamente ellos no sabían que era diabético hasta que esa hormiga le picó. Esa picada de hormiga se le convirtió o en la revelación de su pie diabético. Y le mocharon el pie, le mocharon primero los dedos, luego el pie, y al final terminó muriendo de una picada de hormiga, que fue lo que el detonante para mostrar la fragilidad del hombre. Señores, nosotros somos polvo. Así que no se alabe tanto, no se halague tanto. Sea humilde en la vida, alabado sea el Señor. Nosotros no ganamos nada, absolutamente nada, aparentando aquello que no somos. Y quiero señalar que nosotros aquí en estos sectores no nos vale aparentar. Porque ninguno de los que estamos aquí dentro, ninguno absolutamente, tiene una casa que pase los 20 millones de pesos, una villa que cueste 50, un yate de 20 o 5 millones de dólares. Ninguno de los que estamos aquí tiene una cuenta que pueda decir: gátenle que eso no se acaba. Y si eso lo tuviéramos, también la vida es perecedera. Todo eso se puede acabar. Lo que realmente importa somos usted y soy yo. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. ¿Por qué le digo eso? Porque podemos abrir un estrecho. Pensemos que este hombre podría ser del apellido Vitini o Corripio, whatever, el que usted entienda más poderoso de nuestro país. Señores, usted no sabe que una pequeña locura, una pequeñita situación fuera del contexto de la voluntad de Dios puede llevar al caos y a la ruina a una familia y a un individuo. Me decía siempre mi vecino, el colmadero Mon: Miguel Ángel, tengo 20 años trabajando colmado, ya 30 hace mucho, y lo que he ahorrado con una gripecita se va, con una gripecita se va. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a eso. Señores, lo que hemos guardado, en mi caso yo no tengo nada, pero por si alguno tiene, yo sí es verdad que no he guardado ni uno. Pero lo cierto es que lo que usted tiene se acaba con una gripecita. Si acaso tenga algo guardado. Señores, a usted lo internan en la Plaza de la Salud o Sedimá, como usted quiera llamarlo, y en una semana le gastan $1 millón de pesos. Usted ve que no somos nada. Y si su ego estaba fundamentado en ese $1 millón de pesos, ¿y ahora cuál es el fundamento? Ve, somos polvo. Ahora observe lo siguiente. Esta familia estaba en gran apuro, de manera que Jesús, que estaba en la ribera opuesta, cuenta la historia que tomó a sus discípulos y le dijo: vayamos al otro lado.
Cuando se montan en la barca, el capítulo 8 del libro de Mateo, si usted quiere puede buscarlo, habla o presenta los acontecimientos durante el trayecto hacia Gadara. Pero lo cierto es que me he concentrado en Marcos, porque Marcos se concentra en el acontecimiento hecho al gadareno. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la ribera, a la orilla de Gadara, textualmente cuenta la historia que el endemoniado gadareno le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme o a atormentarnos antes del tiempo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo?